más acá que no los veo, por eso saludos a todos los que están. Bueno, estoy muy contenta porque creo que es muy importante esto de, más allá de quién lo organice, quién hable, ¿no es cierto?, que nos pongamos a reflexionar de todos estos temas, que cada día que lo vamos pensando, ustedes saben que yo tengo una unión matrimonial con una persona que trabaja en el fuero penal adolescente. Así que se imagina que estoy todo el día hablando esos temas. Y vamos reflexionando, porque es algo que nos vamos enriqueciendo realmente, porque es algo que, como yo les dije en la primera clase, y es lo que pretendo con este curso, es que podemos mirar esta ley que pretende ser, por el objetivo, por el espíritu, por el tema de bajar la edad de 17 a 14 años, con el tema de incluir dentro de lo que se va a juzgar todo tipo de conducta que esté tipificada por el Código Penal y leyes penales, como dice la misma ley. Entonces tenemos que tratar de ver esos artículos que explicamos en la clase, creo que fue en la primera clase, el tema de todo lo que es, y la segunda, las convenciones internacionales, que fue en la clase anterior, por supuesto, y que todo esto que vamos mirando, nosotros lo apliquemos. ¿Por qué? Porque la misma ley es como que hay una trampa. ¿Y en qué sentido? La misma ley te está, como lo vamos a ver ahora en el tema de medidas y penas, ¿no es cierto? Te da objetivos, ¿no es cierto?, de la ley, el espíritu, en los primeros artículos, sobre todo en el artículo 5, donde le dice todas las garantías. También habla, ¿no es cierto?, de la Constitución y de todo el aporte convencional. Y en realidad después tenemos artículos que hoy vamos a analizar que estarían como en contradicción, pero si nosotros somos tan hábiles y hemos trabajado en el tema de adolescencia, y no es por dejar a las y los adolescentes sin una respuesta, como también hay corrientes que no les quieren dar una respuesta, no, los chicos no punibles no podemos investigar nada, no podemos hacer nada. Nosotros hicimos una investigación con el magíster Ignacio Bianchi, que es el coordinador también del curso, donde averiguamos y vimos qué pasaba con los chicos no punibles, un poco, cuáles eran las características educativas de violencia familiar, ¿no es cierto?, sobre todo de vivienda, bueno, también con otra de las chicas que capaz que hoy está acá, que es Vanina Pascolati, que también la orienté en una tesis, le dirigí una tesis, Raúl Cuyo, de su magistratura, precisamente con este tema, ¿no?, de saber qué pasaba con estos adolescentes, y justamente las medidas que se debían haber tomado por ahí desde el órgano de protección de derechos no eran las adecuadas o no eran directamente, porque había como una costumbre de decir, bueno, hasta que no venga por tercera vez o no, y realmente la prevención es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente nosotros tenemos que ver toda esta normativa a la luz de la realidad, a la luz también de lo que hemos trabajado en cada una de las provincias argentinas y también en Latinoamérica, que ahora veo a Carla, que ella es de México, del Instituto Capari, que también nos está auspiciando este curso, y precisamente en el certificado va a ir la firma de su referente y el logo también de la institución, que son también muy comprometidos. Ella ha sido magistrada y tiene mucho conocimiento, por eso cuando terminemos este curso tenemos el otro, y yo también dije, empezamos en agosto, pero va a ser a finalizar donde se hablará todo el tema, ¿no es cierto?, más profundo, más amplio de lo que es el cuadro convencional, los programas, las distintas legislaciones que hoy también vamos a hacer alusión. Entonces, puntualmente, hoy vamos a ver una de las, yo digo, el módulo, uno de los más importantes, porque aquí hay alumnas, ¿no?, mías, donde yo siempre les decía que la diferencia entre el fuero de personas mayores de edad y de adolescentes era el artículo 4 de nuestra vieja ley, que era la posibilidad de no aplicar sanción o de aplicar sanción reducida. O sea, no lo quiero reducir a esto, porque es todo el proceso, todo lo que trabajamos con adolescentes, pero puntualmente lo que hacía la mayor diferencia era esta posibilidad de no tener que pagar igual que una persona adulta. Entonces, creo que esto es relevante, y en esta legislación nosotros hemos estudiado hasta acá 8 artículos y hoy vamos a pretender ver desde el 9 al 22. Fíjense, casi la mitad de la ley, ¿de qué habla? A ver, cuéntenme. ¿De medidas y penas o no? O sea, la respuesta jurisdiccional, la respuesta del Estado a partir de un pedido. ¿De un pedido de quién? ¿De un pedido de quién? A ver, ¿de quién es el que pide? El Ministerio Público. Voy a ver si puedo hacer la presentación, chicas, ojalá. Si es este, puede ser que sea este. A ver si es este. ¿Ven bien ahí? ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? Se escucha y se ve. Ah, bueno. Perdón, ¿vieron qué feo que es que uno está del otro lado y no sabe qué pasa? No sabe qué está pasando. Si quiere lo puede agrandar para sacarle el resto de la página. Ahí está. Ah, sí, lo estaba tratando, pero primero quería saber si escuchaba. Hola, Facundo. Bueno, perfecto. Entonces, el tema es este, ¿no? Ver el espíritu de la ley, pero nosotras, las personas que trabajamos en estos temas, que estudiamos la convención y que estudiamos profundamente lo que dice el artículo y a ver cómo lo podemos interpretar para darle precisamente esa visión especializada que no queremos perder aún con una ley regresiva, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a tratar, y por eso capaz que nos pasamos un poquito, espero que no, pero en una de esas nos pasamos un poquito el tiempo, en el sentido de poder analizar mejor lo que son estas medidas complementarias, lo que es la privación de libertad, lo que son las posibilidades, si querés poner más espacio, apagalo, y también la prescripción que la veríamos ya en el último capítulo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué traigo el artículo 5 como primero? Aunque ya lo vimos en la clase anterior, pero me parece interesante, ¿por qué? Porque este artículo también nos va a orientar en la aplicación de sanciones o en la aplicación de medidas. Porque, ¿qué dice este artículo? ¿No? Que trae todos los principios, derechos y garantías generales, desde el inicio del proceso hasta finalizar. No hace discriminación, no es solo la investigación, la defensa o la medida, es en todo lo que trabajemos con las y los adolescentes. Entonces, el niño, niña o adolescente va a gozar de los derechos y garantías que reconoce la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales. Y por eso es tan importante también, por eso en el libro ponemos abajo del paraguas las normas de procedimiento, porque puntualmente las normas de procedimiento de las provincias tienen que ser certeras, convencionales y también, ¿no es cierto?, contemplar estos principios que hemos ido repitiendo. Respetando también la tradición, porque no podemos negar toda esta tradición. A Mendoza, desde el año 95, fíjense, montón, en el 2000 se pusieron en funcionamiento los tribunales especializados para adolescentes. Y en Neuquén también, la ley 2302 también, un poco después que nosotros, por más que yo diga que es antes, un poquito después, pero hay provincias que tienen esta tradición. Entonces tenemos que tratar de que todo esto que hemos trabajado no quede o no pensemos, esta ley nos cambió. Sí, cambia algo terrible, nos baja la edad, pero también cambia otra cantidad de cosas que vamos a tratar de interpretar en base a este artículo, porque este artículo, el que lo escribió, no lo va a poder borrar a menos que proponga una reforma, ¿no? ¿Y qué dice? Sin perjuicio de lo expuesto en el primer párrafo, deben asegurarse también todo esto. Principios, que los hemos visto, derechos y garantías judiciales. Y fundamental, ¿no es cierto?, este tema de que deben orientarse siempre las sanciones o las penas a la educación, a la integración, la elección de la sanción y la graduación. Fíjense este tema, ¿no?, que para mí es fundamental de lo que vamos a trabajar hoy. El tema de la pena dentro de las escalas legales previstas, ¿no? Y acá hay una sola escala legal, ya se los voy adelantando, 15 años de prisión. No hay otra escala. Ya lo vamos a profundizar. Y el tema de la privación de libertad, ¿sí? Los requisitos necesarios e imprescindibles, dice, se entenderán como privación de libertad toda forma de detención, ya lo sabemos, internamiento, alojamiento en establecimientos dispuestos por una justicia, yo diría, más que el juez o jueza, o tribunal, ¿sí?, donde no se permite el egreso por propia voluntad, que es la misma definición que nos trae esa Ley Nacional 26061, y justamente también dice que la medida que implique la restricción de libertad debe decretarse por automotivado. O sea, tenemos que tener en cuenta que siempre hay que motivar y tiene que ser necesaria la sanción. Eso quiere decir que si no hay una necesariedad, como también lo prescribía la vieja ley, digo vieja porque ya a fin de mes, el principio del mes que viene deja de funcionar, si no es necesario, a ver, la ley nos está exigiendo a la justicia, yo ya no ejerzo la magistratura, pero sí aquellos que la ejercen, nos está exigiendo una fundamentación de necesariedad, ¿sí? Entonces tenemos que saber si es necesario y si no, no podemos inventarlo. Y entonces caería, ¿no es cierto?, en una sentencia arbitraria o una resolución arbitraria si no fundamos el por qué. No porque la ley lo diga, porque hay unas limitaciones acá que también vamos a sortear, sino simplemente porque es necesario, ¿sí? El mismo artículo 4 donde la vieja ley nos decía la necesariedad o no de aplicar sanción. Acá nos está diciendo la necesariedad de privación de libertad. Eso creo que hay que tenerlo básico para lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, las garantías fundamentales que están también en esta filmina, ¿no?, sería esto, el enfoque que tenemos que dar a cada medida, que es la educación,
Yo siempre hablo de socialización más que resocialización, porque muchos de estos niños no han tenido una socialización previa, lo saben bien los que están en trabajo social o las licenciadas de niñez que trabajan y que ven todo este tema que emerge, ¿no es cierto?, de donde se encuentra esa adolescente o ese adolescente. También la prevención de nuevos delitos. Hablamos de reincidencia, otro tema que también vamos a profundizar, pero no en la clase de hoy, sino en las próximas, porque hoy no sé si nos va a dar para tanto, que en realidad es el tema de reiterar. Hay sanciones o medidas que no evitan la reiteración. Hay que ver cuál es la necesidad para poder garantizar que la medida que se tome sea realmente la más indicada. Y esto, dirá usted, doctora, eso no es una novedad, perfecto, pero me parece muy importante tenerlo en cuenta. Las garantías de que la privación de libertad, ¿no es cierto?, qué es lo que incluye, y la motivación judicial, eso es fundamental, que toda restricción requiere un auto motivado, fundado, exclusivamente ¿en qué? En los riesgos procesales, no en la situación de pobreza, ya lo sabemos, pero hemos tenido casos que por situaciones de familia o por situaciones de salud mental se han privado de libertad algunos adolescentes. Entonces, eso es fundamental que lo tengamos claro, ¿sí? Entonces, el artículo 8, que es el que iniciamos hoy, fíjense que hemos visto 7, no 8, 7 artículos habíamos visto. Bueno, justamente este artículo es el que nos habla, ¿no es cierto?, del nuevo paradigma, decimos, de intervención. Incorpora este modelo de una respuesta que para nosotros no es nuevo. Para la ley es nuevo, ¿por qué? La ley, ¿sí? Y si ustedes la analizan a la luz de personas que no están trabajando en este tema, van a decir, ay, que he visto artículos de algunas personas muy renombradas que han escrito qué fantástica la ley, nos trae un montón de garantías. Es cierto que la ley anterior no traía esto, pero estaba la jurisprudencia y estaba el bloque convencional que a los jueces nos informaba de cómo teníamos que actuar, ¿sí? Porque nuestra ley, tanto el Código Penal no tenía alternativas a la sanción, ni la ley 2278, aunque hablaba de medidas socioeducativas o tratamientos, esta ley sí habla puntualmente de estas medidas. Y habla justamente de la naturaleza socioeducativa, sanitaria, laboral, comunitaria, el acompañamiento interdisciplinario, ¿sí? Y la importancia precisamente en que desplace ese centro de intervención como retribución y ahora le pone esta parte educativa. Pero convengamos que para nosotros, las personas que trabajamos en estos temas y que yo sé que hay personas que están escuchando, como, bueno, algunos jueces o fiscales de otras provincias y también profesionales de las ciencias de la salud o ciencias, ¿no es cierto?, sociales, que no tenían como objetivo la retribución, siempre fue la educación. Entonces, estas 5 dimensiones, esta ley las trae de manera explícita, que es socioeducativa, sanitaria, laboral, acompañamiento interdisciplinario, que lo da el supervisor, que ha impuesto, ¿no es cierto?, la ley también para cada adolescente, y que la comunidad se haga responsable. Es necesario, para aplicar un enfoque restaurativo, y justamente en el tema de medidas, que la comunidad, la sociedad también tome a estas adolescentes, a estos adolescentes como parte de sí misma y como responsable muchas veces de sus actitudes, no porque yo voy a tener que pagar porque me vengan a robar este adolescente, no, sino simplemente porque la comunidad es todo, el Estado es todo, qué educación doy, qué capacitación doy, qué oportunidades estoy dando y qué límites ese sistema y ese servicio de protección le puso a estos niños o niñas o le dio para restituir los derechos que estaban vulnerados. Entonces, comenzamos por esto y le damos el protagonismo a todas las personas, esa corresponsabilidad de la que también nos hablan otras legislaciones, ¿no es cierto? Y puntualmente en la provincia de Mendoza, la ley 9139, que es la ley de protección de infancia. Entonces, los instrumentos que garantizan estos derechos precisamente tienen que ver con esto, con un enfoque no retributivo, ¿no? Acá tenemos como un cuadrito, tenemos 2 enfoques, y el enfoque adolescente es un enfoque de protección que se centra en los derechos, que garantiza y de responsabilización progresiva. ¿Por qué hablo de esto? Porque es muy importante que si un niño o niña, ¿no es cierto?, tiene problemas de conductas infractores antes de esta edad de punibilidad, que ahora es los 14 años, tenemos que tomar medidas de prevención para evitar que vaya progresando en el camino del delito, ¿sí? Y cuando son adolescentes, también tenemos que tener estas medidas educativas para evitar que siga progresando y llegue a la penitenciaría. Como yo les dije en una investigación que hice, y ahora espero poder hacer otra con la ayuda de mis queridas, digamos, seguidoras profesionales, donde veamos cuál ha sido el destino de estas niñas y niños que ingresaron al sistema, algunos con delitos graves y llegaron a privación de libertad en el sistema de responsabilidad,
a nivel nacional, de las distintas provincias, sería muy interesante saber qué efectividad tuvieron esas medidas para poder aplicar medidas mejores. Después vamos a dar un reto la palabra también a Carla a ver cómo se está manejando el tema de medidas y de penas en México, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia, la criminología, todo lo que hemos estudiado? Y bueno, justamente esto, ¿no es cierto? Que las respuestas educativas, comunitarias y restaurativas van a reducir los efectos criminógenos y sobre todo va a haber una prevención. Entonces, los factores que tenemos que individualizar para poder aplicar estas medidas son el tema de la edad, la madurez, el contexto familiar, la trayectoria, la salud mental. Esto es fundamental porque, como les dije el otro día, la mayoría de los adolescentes están atravesados por la droga, están atravesados. Esto les mata, lamentablemente, aunque quieran decir que no y que lo puedo dejar cuando quiere y que la marihuana no afecta. Los que son profesionales de las ciencias de la salud saben que sí. Los que trabajan con adolescentes y los han escuchado una vez que llegan a los tribunales después de un delito también se considera que hay una afectación muy importante. Pero lo bueno es que tengamos en cuenta también cuál es su situación, por qué están económicamente a lo mejor necesitados y algunos de ellos hasta su familia los tiene como sostén familiar. Entonces tenemos que tener una intervención judicial que sea individualizada, interdisciplinar y revisable. ¿Por qué digo judicial? Porque en realidad muchos hablan de la justicia, pero acá estoy involucrando también al Ministerio Público, que es el que va a pedir quizá una medida, una sanción, y a la defensa, que tiene que tener un conocimiento profundo de su defendido, ¿no es cierto? Y ver de qué manera logra que se cumplan con precisamente esta restitución de derechos que le han sido vulnerados. Entonces, ¿cuál es la obligación de que aquel que va a aplicar o va a elegir la medida, ¿no? Y por supuesto el que le va a proponer la medida es esto, ¿no? Tratar de justificar esta medida a través de ella, ¿qué le va a brindar al adolescente? Educación, le va a respetar la dignidad. Empezamos la otra vez la clase diciendo lo que era la dignidad, esta estabilidad emocional, ¿no? Lo saco de su barrio, lo llevo a otro, lo llevo a un lugar privado de libertad o lo llevo a algún familiar. Bueno, ¿qué sostén? No es solamente, bueno, tengo una tía que se va a hacer cargo, pero que esa tía, ¿qué sostén le va a dar? ¿Qué educación lo vamos a sacar de su centro de vida? Que a lo mejor es lo mejor, como vamos a ver después en el artículo 9, pero en realidad es esto lo que hay que tener muy en cuenta. El fortalecimiento, ¿no es cierto?, de las instituciones para dar esta respuesta. Y sobre todo tener en cuenta esto, que todos ustedes lo saben porque están hoy escuchando y están en el área. Construcción de identidad, búsqueda de pertenencia, mayor sensibilidad al entorno familiar y comunitario, son las características, ¿no es cierto?, que nos brindan la psicología. Ahí está capaz Natalia, que ella hizo su tesis de maestría justamente, lo que la neurociencia nos enseña respecto a adolescentes, algo que en este curso, por supuesto, que están así acotado, no se puede trabajar, pero que en los próximos es posible que nos pueda brindar ella, ¿no es cierto?, una disertación o un aporte sobre este tema, porque es fundamental tener en cuenta el sujeto de derecho sobre el cual vamos a actuar, sobre el cual estamos actuando. Entonces, ¿cuáles son los marcos internacionales? Siempre se los voy a seguir repitiendo porque esto es el padre, no digo padre nuestro para no faltar respeto a la religión, pero digamos que son las normas que tenemos que saber, que no podemos obviar y no son saberlas de memoria, sino saberlas interpretar. La convención, las reglas de Beijing, las reglas de Riad, las reglas de Tokio y, sobre todo en este caso de las sanciones, cómo vamos a organizarnos en esos lugares de privación de libertad para cumplir con estas reglas que son súper ancianas, diría yo, tienen muchísimos años, pero que todavía no podemos lograr que se cumplan. Sobre todo, estas reglas hablan de concurso para ingresar a estos lugares y capacitación de quienes están a cargo de adolescentes. Y la observación 24, ¿no es cierto?, que es precisamente esta observación tan importante que reemplaza la observación de la que también hemos hablado, ¿no es cierto?, que habla de los procedimientos que se tienen que adaptar. Cuando voy a poner una medida, explicar cómo, por qué y cuándo y qué tiempo, que también la ley misma lo trae, que eso también es un avance en el sentido de que trae un plazo para las medidas que ya lo vamos a ver. Entonces, los principios son los que ya repetimos y tenemos que seguir sabiendo. La legalidad, la proporcionalidad, la mínima intervención, la especialidad y la razonabilidad de la medida que vamos a poner. Y justamente esto es muy importante para darle esta seguridad y estabilidad emocional. Tenemos que darle educación y sobre todo respetar la dignidad y la participación del adolescente. Entonces, todas estas medidas complementarias deben interpretarse con estos instrumentos que nosotros hemos hablado. El artículo 9 nos habla de la custodia del adolescente, ¿no es cierto? Y justamente hay que respetar este tipo de garantías. Si el adolescente carece de grupo familiar, eso es algo que algunos han interpretado que se lo va a privar de libertad, como hemos hablado un poco en las otras clases, en algún lugar que tenga que ver con el sistema
de responsabilidad penal. Pero en este artículo de lo que habla es de que el niño tiene que estar contenido en una familia. Y entonces, cuando este niño o niña no tenga esa protección o ese entorno, tenemos que actuar brindándole ese o respetando ese derecho, a lo mismo que el derecho a ser oído. Son las dos garantías esenciales del artículo 9. Entonces, cuando la familia no responda al interés superior, no sea perjudicial la convivencia de ese niño con esa familia, tenemos que buscar, dice la ley, fíjese que esto es positivo en qué sentido, en que no lo está mandando como antes, ¿no es cierto? Cuando había un adolescente que no tenía la familia, yo siempre decía, no, tiene que atenderlo el órgano de protección de derechos, porque la ley dice que solamente vamos a privar de libertad cuando tenga un hecho muy grave, violento. Este chico quizás tenga un robo simple o dos robos, pero no tiene familia. No, tiene que ir al sistema, no tiene que ir al sistema de responsabilidad. Esta ley lo está mandando a un ámbito familiar alternativo, que puede ser familiar o no. Hay países que tienen lugares de acogimiento o familias para estos adolescentes, cosa que a pesar del tiempo que uno está luchando por eso todavía no lo podemos conseguir, pero sí los organismos de protección de niñez. Entonces, cuando una adolescente de 14 a 18 no tenga un delito como para tomar una medida, ¿no es cierto?, de darle un lugar de alojamiento diferente al de su centro de vida, tiene que atenderlo y tiene que derivarlo precisamente a estos lugares alternativos. Pero, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Quién puede requerir cuando el chico no tenga familia que se lo destine a una familia? Bueno, el fiscal, ¿no?, que es el que solicita la medida de custodia. Esto lo vamos a ver después cuando hagamos un curso sobre el tema de procedimiento, ya que solamente tenemos la ley de fondo y nos referimos al procedimiento en lo que tiene que regular. El tema de la defensa, que es el que va a proponer alternativas compatibles con el interés superior. Y tercero, también tenemos los organismos de protección, que van a actuar bajo la supervisión y la responsabilidad judicial. Entonces, fundamental tener en cuenta esto, que el niño o niña adolescente que no tenga un lugar estable, una familia, no es que va a ir al sistema de responsabilidad o privado de libertad al COSE, que tenemos en Mendoza, en otros lugares se llamará de otra manera, sino que tiene que hacerse cargo del sistema de protección, cuando sea el problema de familia, no de delito, ¿sí? Entonces, fundamental el derecho a ser oído, y este ser oído no es solamente el ser oído por los profesionales, psicólogo, trabajador social, técnicos, supervisores, licenciados en niñez, sino por el defensor. La defensa tiene que actuar desde el primer momento, eso dice nuestro Código de Procedimiento y muchos también, que tiene que estar desde el primer momento aconsejando y dándole ese respaldo jurídico técnico. El fiscal, la víctima, o sea, todos tienen derecho a dar su opinión. Y particularmente el adolescente, ¿por qué? Porque el adolescente es el que está siendo sospechado de un hecho que va a cambiar su vida y que se pueden tomar medidas muy restrictivas. También, precisamente cuando se toma esta medida, dice que la víctima, ¿sí?, dice, incluir a la víctima resulta innecesario, digo yo, porque la víctima también, cuando se lo va a poner en un medio alternativo, dice que podría conversar. Yo creo que la víctima puede dar su opinión en el sentido de que si va a vivir cerca de su casa, ¿no? Porque también podrá haber restricción de acercamiento, pero sobre todo yo creo que más que todo tiene que ser un dictamen pericial interdisciplinario a ver cuál es el mejor lugar para el adolescente. El artículo 10, ¿de qué nos habla? Nos habla del control de las medidas y de la revocación. Otro artículo que a mí me parece bastante, ¿no?, hay que interpretarlo a la luz de las convenciones, porque dice que el cumplimiento de las medidas reseñadas en esta sección está sometido a control judicial. Fantástico, siempre la justicia tiene que saber cómo va, cómo está comportándose, cómo está la evolución de este adolescente, porque es un sistema evidentemente educativo, ¿no? Y a tal efecto dice que las partes y los funcionarios a cargo de los organismos pertinentes deben aportar al juez toda la información, ¿no? Y en caso de incumplimiento se debe disponer de inmediato, esto es lo que tenemos que revisar, el cumplimiento de una pena dejada en suspenso. O sea, apenas no incumple, listo, se aplica la pena, sin computar el plazo de transgresión, porque ese plazo, bueno, está en libertad, así que no. Desde que lo dejamos en libertad, en una medida, ¿no es cierto?, más abierta, no vamos a considerar ese tiempo. Y también habla de imponer alguna de las medidas previstas en el artículo 12, que vamos a ver, y justamente cuando se hubiera dispuesto la mediación, o ya lo vamos a ver más detalladamente, o la suspensión del juicio suprema, también, ¿no es cierto?, tenemos que suspenderlo. Puntualmente, el cumplimiento de las medidas siempre va a estar sometido a este control.
Y cuando no se controla, cuando no se cumple, el juez tiene que tomar una medida. Pero ¿qué es lo importante? Que no tiene que ser automáticamente tomar la medida de restricción, ¿no? Una medida más grave para este adolescente. ¿Por qué? Porque en principio tenemos que saber por qué este adolescente o esta adolescente no cumplió con la medida, no sancionar inmediatamente y se debe medir el impacto real, ¿no? En la situación del adolescente y por qué este adolescente cumplió o no cumplió con lo que le estamos indicando. Entonces, vamos a ver, podemos pasar la filmina. Por eso es tan importante para nosotros tener en cuenta estas evaluaciones y estos informes que el juez tiene que recibir. Justamente de lo que habla la ley también, que esto no tiene que ser un castigo a la situación de pobreza, no pudo hacer el tratamiento psicológico. ¿Cuántas veces no pudieron hacer el tratamiento? Y bueno, porque no tenían a veces dónde hacerlo, o no tenían para el pasaje, o no pudo ir a la escuela, o hay violencia familiar y realmente no puede salir, no tiene la posibilidad, o el tema del consumo. O sea, todas estas son variables que tiene que interpretar quien va a tomar la medida restrictiva ante un incumplimiento, porque justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la situación puntual de cada adolescente. Entonces, se supone que el código de procedimiento lo que tiene que tener, ¿no? Es esto, ¿no? Una audiencia donde el adolescente, porque ahí no habla de audiencia, dice como que el juez no cumplió y le va a cambiar. No, previamente siempre los códigos tienen que prever una audiencia donde el adolescente sea escuchado junto con su familia, con el equipo técnico y también, hola Nadia, y también la posibilidad de cuestionar y refutar los informes institucionales, ¿no? A ver por qué, qué pasó. Y justamente la ley, esto sí lo dice y esto sí hay que valorarlo, tiene que fundamentar. Este fundamento del cambio no es algo automático, no cumplió la medida regresiva, le suspendo la suspensión de juicio a prueba, no va a mediación, no. Tiene que merituar cuál es la causa por la que no cumplió. Y así está en la Declaración Judicial Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, ¿sí? Donde en el apartado 10, que también está en la Declaración Iberoamericana y también está en el catálogo, ¿no es cierto?, dice que es un deber de la justicia, de la persona que resuelva, considerar la reiteración de infracciones cometidas por un niño o niña adolescente de quien se alega que ha infringido la ley como un elemento para resolver sobre la aplicación de medidas alternativas o terapéuticas. No es ir para atrás, como dice la ley, una medida más grave, ¿sí? Acá alguien están hablando. Bueno, si quieren leer los mensajes de Eve, si es algo urgente, me avisa. Entonces, acá el tema es que hay que ver por qué esta medida no se cumplió y justamente la respuesta no puede ser ir para atrás o una medida más grave, como dice la ley, sino que tendríamos que considerar la mejor alternativa de terapéutica, ¿no es cierto?, social para este adolescente para que no reitere hechos. Y como dice la ley, y eso hay que cumplirlo, la restricción de su libertad como último recurso. Entonces, esta respuesta punitiva contradice, a mi criterio y ustedes seguramente también, los estándares internacionales. La ejecución automática de la pena suspendida ante cualquier incumplimiento va a contradecirlo y justamente tiene que ver esto con el seguimiento y control. No esperar que no cumpla, sino tratar de orientar con el supervisor cómo va a hacer ese seguimiento. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que respetar cuando nos pase esto? El debido proceso, la defensa en juicio, la proporcionalidad y una tutela judicial efectiva. No ir a un modelo sancionador, sino ir a un modelo educativo y la privación de libertad como último recurso. ¿Sí? Bueno, entonces, respecto a esto, creo que ya queda claro que ese artículo 10 tenemos que revisarlo y no aplicarlo tal cual, ¿no es cierto?, sino a la luz de las convenciones, a la luz del, como mismo artículo 5 dice, de la Constitución Nacional, para no llegar a una medida regresiva sin ningún tipo de motivo y sabemos que siempre tenemos que tratar de contemplar la real situación del adolescente. Luego el artículo 12 nos habla de las penas, de los límites y los requisitos para el reemplazo de la pena de prisión, ¿sí? Entonces, acá tenemos que consagra una regla de sustitución de la pena privativa de libertad por otras alternativas. Qué importante, no todo delito que tenga una sanción prevista por el Código Penal, ¿no? Porque el Código Penal prácticamente son todas sanciones, tienen multa, inhabilitación, ¿no es cierto? Y la prisión o privación de libertad es la que más, es la respuesta punitiva que tiene la mayoría de sus artículos. Este artículo 11 consagra esta regla, no siempre que ese delito
que está con una sanción en el Código Penal, va a ser aplicada de manera rígida al adolescente. Y esto es muy importante porque se acuerda que lo vimos en los primeros artículos de la ley, que decía que se aplicarían las reglas del Código, las normas del Código Penal, pero siempre y cuando no contradijeran las normas específicas del derecho adolescente. Eso para mí es fundamental para este tema que estamos trabajando. Entonces, el principio rector es el principio de excepcionalidad de encierro juvenil. La privación de libertad en adolescentes solo resulta legítima cuando no existe una respuesta menos lesiva capaz de satisfacer los fines de responsabilización, protección de terceros y también y sobre todo esta reintegración social. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que las penas de hasta 3 años, pena sancionada por el Código Penal, cuya máxima sanción sea 3 años, dice acá, tenemos que, y por supuesto que se cumplieran las demás condiciones del título tercero del libro primero del Código, ¿no es cierto?, que habla sobre el artículo 26, pena impuesta, ejecución condicional, tenemos que la consecuencia es que esa sanción, cuando la pena sea hasta 3 años, podrá reemplazarse por alguna de las que vamos a ver ahora, que es la amonestación, bueno, prohibición de acercamiento a algún lugar, medidas educativas, ya lo vamos a ver, prohibición, ¿no es cierto?, de conducir. O sea, la ley, ¿qué nos trae acá? Una regla que respeta, sí, el derecho adolescente y el principio de no privación de libertad, ¿sí? Entonces, las condiciones son esas, justamente que tenga 3 años como máximo. Entonces, ¿qué va a tener en cuenta el juez o la jueza cuando vaya a imponer este tipo de respuesta? Primero, dice la ley, la naturaleza del hecho. Ninguno de los hechos reprochados, ¿sí?, a ese adolescente, a esa adolescente, tiene que haber implicado, para poder hacer este cambio, ¿no es cierto?, la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre la persona. Si se tratara de delitos culposos, no tienen que existir lesiones gravísimas, ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima. Esto es el requisito para poder hacer una aplicación de una alternativa. También, como situación procesal, que no registre condenas ni otros procesos en trámite con auto de procesamiento, se habla acá, o con, también podemos hablar, depende, ¿no es cierto?, del código procesal de cada lugar, una acusación, una elevación a juicio, una solicitud de audiencia, depende del procedimiento de cada provincia. Y los actores intervinientes, sí, es precisamente el dictamen pericial, y habla también de algo que no se exige, ¿sí?, por ahí para adultos, que es la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la audiencia con la víctima. Si bien es cierto que la víctima siempre, incluso en nuestro Código de Procedimiento Provincial, dice que la víctima tiene que venir cuando vamos a brindar algún beneficio al imputado, creemos que en el caso de adolescentes, ¿no es cierto?, es algo que hay que tratar también con mucha delicadeza y mucha tino, porque no es lo mismo un adolescente que una persona adulta. Entonces, por eso precisamente la privación de libertad solo va a resultar legítima, como tenemos dicho y vamos diciendo, ¿no es cierto?, cuando no existe una respuesta menos lesiva. Entonces, ¿qué es lo que apoya esta regla cuando hay una sanción hasta 3 años de prisión? Justamente una sanción diferenciada, teniendo en cuenta que el desarrollo, que no es completo, de un adolescente, y su situación psicosocial. Y las respuestas, ¿no es cierto?, son aquellas que da el artículo 12, y puntualmente lo que hay que tener en cuenta para aplicar algún tipo de estas medidas alternativas son precisamente esto, ¿no? ¿Qué pasa con el adolescente, su maduración, su situación? Esto estaría de acuerdo con este bloque convencional y constitucional, que ¿qué nos dice? Justamente, lo repetimos, la privación de libertad como último recurso, el artículo 24 también que nos habla de que hay un montón de medidas, que son las que vamos a ver, que tienen que ser precisamente elegidas antes que la privación de libertad, y justamente esta sustitución que no debe ser vista como un beneficio, sino que es una regla. Cuando hay otra medida, no podemos privar de la libertad. ¿Qué es lo que nosotros criticamos un poco en esta, digamos, aplicación alternativa a la prisión de 3 años? Que también, ¿no es cierto?, cuando son adultos se da alternativas, es justamente que el organismo técnico, por supuesto, debe emitir un dictamen, pero es necesaria el requisito de la intervención y del Ministerio Público Fiscal y que dé su conformidad. Esto podrá ser, a lo mejor visto o no, después le vamos a dar la palabra al doctor Brandi, que también está trabajando sobre estos temas, y también el tema de la víctima, como dije, que debe ser escuchada. Pero, de todas maneras, creo que es muy importante tener en cuenta
si esto es vinculante o no. De acuerdo a lo que dice la ley, sería precisamente vinculante este dictamen del fiscal. No sé si el doctor Randy quiere hacer algún aporte con respecto a eso. ¿Cómo se ve con adultos y cómo se ve con adolescentes? Como una medida más gravosa, como usted decía, respecto a los y las adolescentes. ¿Alguien está hablando ahí? A ver, no sé. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, como ha señalado Voy a ver si lo saco acá. la doctora, no solamente en esta norma, hay algunas otras normas también que ya se están viendo por parte de la clase, donde se observa la intervención del Ministerio Fiscal, donde podría interpretarse esta complejidad del Ministerio Público que puede ser de naturaleza vinculante. ¿Qué pasa si no hay conformidad del Ministerio Público? Creo que sería la alternativa de no poder conceder, otorgar o hacer ese reemplazo, salvo que el dictamen fuese manifiestamente infundado, y en este caso podría ser anulado y pasar a otro fiscal para que lo dictamine. Esto ya se irá viendo, pero hay otra situación también de la libertad, una figura de la libertad condicional, que además de otras observaciones también presenta este tema de la necesidad de la conformidad fiscal, que no es una exigencia de adultos. Aquí estaría hablando de una situación de desventaja el adolescente. Bien, a ver si puedo ponerlo más fuerte. Doctora, bien. Ese comentario. ¿Me escuchan? Bueno, continúe. Sí, porque doctora. cuando se acoplan las cuestiones, lo que no está acá al lado. Entonces, ¿qué es lo importante para tener en cuenta? En síntesis, este artículo dice que las escalas penales tienen que ser, ¿sí?, una institución obligatoria hasta 3 años. Y lo otro es que es facultativa de 3 a 10. Y las condiciones estrictas nos parecen que superan justamente lo que tiene que ver con el control de convencionalidad que nosotros tenemos que resaltar en estos temas. O sea, que nos da una situación diferenciada del adulto y más gravosa que el adulto. Y no es el único artículo en que lo hemos advertido, ya lo vamos a ver también en el artículo 22. Los actores, por supuesto, que son el organismo técnico, el Ministerio Público, la víctima y la defensa. Aunque no está expresamente, creo que la defensa es fundamental que tome protagonismo en esto para poder hacer ver o visibilizar estas situaciones que yo creo que rayan la inconstitucionalidad, precisamente por no cumplir con esta regla de que tiene que ser más beneficioso el régimen de adolescentes que el de personas mayores. Luego los artículos 12 al 14 nos hablan del catálogo de sanciones o de penas, ¿sí? Establece un catálogo gradual, ¿sí? Y tiene que ver con esto, ¿no? Responsabilización, reparación del daño, fortalecimiento de capacidades e inserción social. Tiene que ver con este principio de individualizar, que no tiene que ser rígido como en adultos, tiene que tener un enfoque restaurativo. Por eso esta injerencia de la víctima no tiene que ser como digo sí o no a que salga, sino quiero darle un protagonismo de reconciliación, de hacerle ver al adolescente, como sabrán aquellas personas que trabajan con esta mirada, ¿no es cierto?, cuál ha sido el daño causado, cómo se siente, cómo se sintió también el adolescente o cuál es su situación, y tratar de llegar a una reconciliación o una solución del conflicto. Y esto tiene que ver también con todas estas reglas internacionales que ustedes las tienen y que las hemos ido viendo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que esto, por supuesto, como muchos dicen, ay, por fin la ley lo trae? Bueno, esto también se aplicaba porque los códigos procesales tenían estas alternativas de medidas, aunque no lo tuviera ese decreto de fondo. Está la amonestación, ¿no es cierto?, que es el llamado de atención o el reproche que el juez hace. Eso es lo que siempre uno se sienta con el adolescente, que nos cuente, no es sentarlo para que nos diga la tabla o para decirle qué mal que te portaste, sino para decirle qué te pasó, qué te pasa, cómo estás, qué situación te llevó a esto,
tenés derecho a defenderte, tenés derecho a hablar, pero también tenés que reflexionar. Por eso hay programas, por eso estas medidas y esta, digamos, intervención no es solitaria de la justicia. Para eso hay un equipo interdisciplinario y también hay programas. Nosotros de la Universidad de la Aconcagua, donde tenemos una maestría en criminología, justamente lo que hacíamos era aplicar en una oportunidad, que creo que estará la licenciada Bravo acá presente a lo mejor, donde se aplicaba un programa de pensamiento prosocial. O sea, no es solamente decirle lo que tiene que hacer, sino tratar de incursionar, de saber, de enseñar cómo tiene que trabajar. También tenemos la prohibición de contacto, por supuesto, con la víctima y la familia o alguna persona que el juez o la jueza estime que no debe relacionarse. No solamente con la víctima, sino con ese adolescente o con esa banda de narcotraficantes que te trajo a este lugar, en ese espacio. Y también, por ejemplo, la prohibición de conducción de vehículos motorizados. Bueno, depende, porque a los 14 años todavía no tienen habilitación para conducir. Será para chicos más grandes o depende del momento en que se le pueda dar este carnet. La prohibición de concurrencia a determinados lugares o a determinados espectáculos deportivos. Si tuvo un problema a lo mejor en la cancha de fútbol donde se produjo la agresión, podrá decirle que no vaya, o si ha sido en un lugar de... Tenemos cuántos chicos y adolescentes que se pelean en la puerta de los boliches, de los lugares bailables. Bueno, el juez o la jueza, de acuerdo al informe y al delito y a la situación, va a ser la medida que puede tomar. Prohibirle salir del país también, o estar en un lugar determinado. Y sobre todo este tema de prestación de servicios. Es muy útil. Pero ¿qué pasa acá? Acá está la comunidad que debe participar. La comunidad que debe dar la posibilidad de que este adolescente pueda brindar este servicio, ¿no? Uno de los temas era el seguro, si tenían o no. ¿Cómo vamos a posibilitar esta medida restaurativa, esta medida educativa? Que es mucho mejor a veces que otra medida privativa de la libertad. ¿De qué habla también este artículo? Algo que estaba en duda en la precisamente entre los magistrados, si se podría o no poner un monitoreo electrónico, por ejemplo, chicos que tengan delitos graves o un delito contra la integridad sexual. Sabemos cuando hay delitos de violencia que a las personas adultas le ponen, bueno, a lo mejor una pulsera o un anillo para evitar que se acerque a la víctima. Bueno, eso se discutió y la ley le da la puerta abierta y creemos que es más positivo tener un dispositivo electrónico que privarlo de libertad, por supuesto. Vamos a tener, si bien es cierto algo que por ahí no nos gusta tanto, decimos, hoy cómo un chico va a andar con una pulsera, nos parece agresivo, violento, pero tenemos que verlo menos violento para evitar la privación de libertad. Otro de los temas que también nos da la ley es la reparación integral del daño. O sea, la reparación integral merece especial atención porque va a conectar este régimen adolescente con la justicia restaurativa. Justamente este tema de poder resolucionar el conflicto, poder devolver a la víctima lo que le quitamos. A veces si son delitos contra la persona es difícil y hay un perdón que se pide, pero cuando son delitos contra la propiedad es algo que quizás se pueda llegar a reparar y lo hemos aplicado cuando ejercía la magistratura, justamente a veces de la misma tarea del adolescente, pintar la escuela que a lo mejor rompió o devolver lo que sacó. Y el otro tema es de la privación precisamente de la libertad. Es el último recurso, lo hemos repetido ya varias veces hoy día y en las otras clases. Último recurso. Y tiene que ser, fíjense esto, proporcional ¿a qué? Al delito, al hecho, y a las necesidades de prevención especial positiva, con estricta observancia de los marcos internacionales de derechos humanos. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, para no ser tan estrictos con este tema de 3 a 10 años solamente vamos a poder aplicar este tipo de medidas, o hasta 3 años tiene que ser el monto para poder aplicar medidas alternativas, cuando debería ser más amplio. Entonces, los fundamentos es que este artículo muestra una escala de respuestas, tanto simbólicas como también pedagógicas. Y tenemos que ver el adolescente, qué programas restaurativos o comunitarios podemos generar y basarnos siempre en este marco convencional que nos alumbra y nos ilustra en todo este tipo de situaciones que son las más graves en la vida de un adolescente, cuando se toma una medida restrictiva. ¿Cómo tiene que ser esta medida de acuerdo al artículo 14? Y bueno, justamente proporcional, ¿sí? Salvo cuando fuera necesario para la protección de la víctima o los testigos, las penas de este artículo no pueden, el suelto 12, tanto el inciso B, D, E, no podrán obstaculizar los vínculos afectivos de importancia, ¿sí? Resalta esta normativa que tenemos que tener en cuenta estos vínculos protectores. También la educación, ¿no?, del adolescente, no podemos privarle, no puede salir a la escuela. Y también el acceso a la salud, porque precisamente es una de las situaciones que tenemos que cuidar.
Entonces, cuando tomamos una medida, ¿qué es lo que les quiere decir? Que tiene que ser razonable, no arbitraria, y tiene que propender a esto. Proteger a la víctima, por supuesto, tiene que ser proporcional, idónea y necesaria, que es un término que también nos trae la ley. Entonces, tenemos, bueno, aplicaciones prácticas que nos da este artículo, pero para poder seguir avanzando, vamos al tema del artículo 15 al 18, que nos habla sobre ¿qué? Sobre los límites a las penas, la verificación del cumplimiento, ¿no? Las medidas conjuntas que se pueden tomar junto con una pena privativa de la libertad. También nos habla de que podemos aplicar alguna de las otras medidas que están en este catálogo que acabamos de ver. Entonces, las penas, ¿sí? Estas que vimos recién, que no son privativas de la libertad, le da un máximo de 3 años. No pueden exceder de 3 años, ¿sí? Bueno, da las excepciones que ya recién las habíamos visto, ¿no es cierto? Que es el tema de la reparación, el tema de la amonestación, ¿no? Y también, porque la podemos decir, bueno, la amonestación es en un momento, no va a durar 3 años. También la reparación, la vamos a reparar a la víctima, es posible que tengamos que darle por mes, pero bueno, lo que la ley quiere decir que estas sanciones, esta restricción para salir del país, esta restricción para ir a determinados lugares, nunca tiene que ser mayor a 3 años. O sea que el techo es 3 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué no el plazo máximo automático? Y porque precisamente lo que la justicia, lo que el Ministerio Público cuando pida, lo que la defensa tiene que defender y lo que el equipo técnico tiene que propiciar, es ir evaluando las situaciones del adolescente para poder justificar la proporcionalidad de la medida. Por ejemplo, el tema de no ir a espectáculos deportivos, el tema de servicio comunitario, etc. ¿Está comprendido esto? Bueno, no es difícil, pero bueno, es bueno repasarlo. Y sobre todo, que se tiene que verificar el cumplimiento. Y la víctima, también lo dice la ley, podrá participar, si lo desea, de esta verificación, ¿no? Es un informe interdisciplinario que el juez tendrá que recibir a la jueza, y justamente el que lo va a tener que hacer es precisamente este supervisor que la ley impone que tiene que existir para cada adolescente que incumple la ley. Entonces, después tenemos el artículo 16 que habla del incumplimiento culpable, ¿no? Y bueno, cuando no cumpla, ¿qué tiene que pasar? Dijimos, tenemos que verificar. Por ejemplo, la inasistencia reiterada, pasa con los adolescentes, pero tenemos que ver cuál es su situación. ¿Por qué no quiere ir a tal lugar o a tal otro? ¿O por qué a lo mejor le imponemos que haga una capacitación que no es la de mejor interés? Entonces, lo importante es ver que si esa ausencia está causada por su voluntad y no ha sido motivado, o bien porque ha sido causada porque le falta el dinero, le falta a lo mejor una persona que lo motive o el interés para eso que le estamos requiriendo. Bien, entonces, dentro de lo que son medidas, claramente tenemos que tener en cuenta la situación y el límite de tiempo. Todo tiene que ser razonable, ¿sí? Y dentro de los márgenes de legalidad. La legalidad, no solamente esta ley, sino la legalidad de todos los instrumentos internacionales que nos guían en este sentido. Bueno, el artículo 17, que es uno de los que también más nos preocupa, ¿no? Habla de las penas privativas de la libertad. ¿Y cómo tienen que ser esas penas? También lo decía, la anterior ley no lo tenía, pero la jurisprudencia de los juzgados especializados sí había tomado en cuenta estas alternativas. Por ejemplo, la domiciliaria, que cuando hay algún adulto responsable, vivienda estable, posibilidad de escolaridad y bajo riesgo para la víctima, se puede aplicar, o también con algún instituto abierto, ¿no es cierto? ¿Cuándo qué? Cuando se requiere mayor supervisión, pero se preserva actividades educativas externas. O sea, tenemos, ¿no es cierto? Teníamos acá en el centro de adolescentes, y es lo que más se propicia a veces cuando no tienen una casa, tienen que tener un control más estricto, duermen en el lugar institucional, pero tienen el día para poder salir a hacer sus estudios o sus oficios o sus aprendizajes. Y también el instituto especializado, que lo vamos a ver en la próxima clase, que precisamente está reservado para supuestos de mayor gravedad y riesgo concreto, ¿no? Y siempre, yo creo que no solamente en el caso de privación de libertad, sino que en todo caso que se tome una medida con adolescentes, tenemos que tener un plan individual, un plan para cada uno de ellos, de lo que también nos habla, ¿no es cierto?, las reglas
y la Declaración Iberoamericana, y también todos aquellos que hayan hecho alguna capacitación en justicia o en enfoque restaurativo. Entonces, este principio es fundamental, ¿sí? Fundamental. La privación de libertad, dice el artículo 17, solo es admisible cuando resulte estrictamente necesaria. No es así como 2 más 2 son 4. No, si tiene de 3 a 10 solamente puedo aplicar esta medida, como dicen después, justamente, por suerte ese capítulo no nos toca a las provincias, del procedimiento. Creemos que si hay principios fundamentales como esto de que tiene que ser estrictamente necesaria la privación de libertad, que no exista alternativa menos lesiva y la gravedad del caso lo justifique, recién ahí se podrá tomar, ¿no?, la decisión, que no puede limitarse a citar, dice la ley, una escala. Debe explicar por qué. No debe decir, el Código Penal, fíjense que esto a nosotros nos sirve un montón para el próximo punto que vamos a tratar. No tiene, ¿no es cierto?, no puede limitarse a citar la escala penal, debe explicar por qué la modalidad elegida es idónea y proporcional para este adolescente concreto. Entonces, esto es fundamental, la regulación del proceso en las provincias para fundamentar cómo se debe fundar la sanción, ¿no es cierto? Y también para regular esta audiencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las legislaciones, incluso la nuestra, la anterior, regulaba que primero se tiene que declarar la responsabilidad y luego, en un segundo momento, tenemos que ver si es necesaria la sanción. Para el tema de adultos no es así, sino que cuando son personas adultas generalmente se los condena directamente, no dice se lo declaro responsable, lo condenamos a tantos años de prisión por el delito de tal. En cambio, en adolescentes, lo fundamental es primero la responsabilización, ¿no? Y por eso hablamos de la cesura. Yo estoy partidaria de que se puede aplicar incluso con esta ley la cesura. ¿Por qué? Porque precisamente la ley está hablando de necesariedad. Y primero tenemos que saber si es responsable. Cuando ya lo declaramos responsable, no podemos hacer una evaluación en el mismo momento de qué pasó, qué pasa y qué será lo mejor. Entonces tenemos que tener una buena evaluación que nos hagan los equipos técnicos para que en otro momento podamos resolver cuál es la mejor respuesta. Entonces, esta resolución, la misma ley dice que tiene que tener objetivos concretos, qué tiempo va a durar precisamente, la modalidad de revisión, porque la revisión y la flexibilidad son principios que tampoco podemos ignorar, por más que esta ley, ¿no es cierto?, por ahí no los mencione realmente de manera explícita, pero sí lo hace cuando nos habla del bloque convencional y constitucional que nos tiene que orientar. También cuál va a ser el organismo responsable y las condiciones de cumplimiento de estas medidas. Fundamental tener en cuenta las reglas de La Habana y la observación número 24, que exigen que todo lugar de cumplimiento sea especializado, respetuoso de la dignidad y orientado a ¿qué? Educación, salud, contacto familiar y reintegración o integración social. También es importante tener en cuenta que en todos estos casos se pueden tomar no solamente esta medida, sino que también medidas educativas, talleres, conciencia del hecho, o sea, tratar de reflexionar, tener tratamiento psicológico, el tema del fortalecimiento familiar, son todas medidas conjuntas que se pueden tomar. ¿Por qué? Porque el plan individual, aunque no lo diga así el artículo 18, sabemos que es el contenido que tiene que tener toda medida. El plan individual tiene que ver con esto, ¿no? Con saber qué es lo que el adolescente necesita, educación, trabajo, conciencia, como dijimos, las modalidades, ¿no? Si es domiciliaria, si es solamente en instituto abierto o instituto especializado, y el tope de la pena no privativa de libertad. ¿Hasta cuánto tiempo, ¿no es cierto?, va a tener esta persona que ser privada de ese derecho? ¿Sí? Entonces, el artículo 15 nos habla del límite temporal, el 16 del control jurisdiccional, el 17 sobre la excepcionalidad, que tiene que ser fundada y proporcional la medida que tomemos, y el 18 nos habla de las medidas conjuntas, ¿sí? Este es el hilo conductor de la proporcionalidad, excepcionalidad y finalidad de estas medidas que vamos a tomar, ¿sí? Bueno, luego, ya llegando, no sé cuánto tiempo llevamos, pero tenemos el análisis de lo que realmente está trayendo como mayor conflicto, el artículo 19 al 21, ¿no?, de la ley 27.801, que justamente nos hablan de el adolescente y la pena que le puede llegar a tocar. ¿Qué es lo que dice este artículo?
que queda prohibida la imposición de reclusión perpetua y prisión. Ya lo había dicho la Corte Interamericana en el caso Mendoza, también lo dijo en el caso Maldonado, la Corte Nacional y mucha jurisprudencia, incluso acá en Mendoza, en Ledesma Reyes, aunque tiene otro nombre el expediente, ¿no? Se habla de esto de tener que imponer una sanción que sea más adecuada a la situación del adolescente, y nuestra vieja ley traía esto de, y también la jurisprudencia que se fue dictando en esta provincia y en el resto también de las provincias argentinas, que se regulaba el grado de tentativa, o sea, 1/3 a la mitad, de 1/3 del mínimo a la mitad del máximo, o 2/3 del mínimo a la mitad del máximo. Bueno, habían distintas corrientes también, ¿no es cierto? La Corte también se expidió sobre esto, pero ¿qué es lo importante? Que siempre la sanción que se impone a un adolescente tiene que ser de menor grado. Y el plazo máximo que da esta ley, no solamente no imponer perpetua, sino que el máximo de las penas será de 15 años. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? 15 años aplicable aún si la escala penal fuera más elevada por concurrencia real de varios hechos independientes. Si fuera una persona adulta, se puede llegar, creo que a un máximo de 37, 50, hay una discusión, pero si es adolescente, solamente 15 años. Y son de aplicación los beneficios establecidos por las leyes, también lo dice la misma legislación, de estímulo educativo, ¿no? Cuando una persona estudia, tiene como una rebaja, tiene un beneficio. Eso lo dice también, ¿no es cierto?, la ley nacional, y se aplica, por supuesto, a los adolescentes. Ahora, la pregunta del millón, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo? Si nosotros tenemos un delito que tuviera, por ejemplo, un homicidio de 8 a 25 años en una persona adulta, en un adolescente esos 25 se bajan a 15. Nunca puede ser más de 15, aunque tenga 3 homicidios, 4 homicidios, robos agravados, no va a sumarse como con el tema de los adultos, sino que en este caso, que bueno, cuando hay concurso de delito, el mínimo y el máximo la suma de las penas resultantes, ¿no es cierto?, de los delitos que cometió. Pero en el caso de adolescentes esto no va. 15 años va a ser el máximo. Ahora, ¿cómo vamos a graduar la sanción? ¿Sí? Porque no todos van a ser homicidios o homicidios agravados, sino que va a haber otro tipo de delito. Entonces, hay distintas opiniones en la doctrina, esto se ha estado trabajando por algunos autores muy destacados en materia adolescente, y algunos dicen, bueno, se va a mantener el mínimo del Código Penal y el máximo va a ser 15 años, esta es la postura más restrictiva. Luego hay otras posturas, ¿no es cierto?, que hablan de que se reduce un 40%. Dicen, bueno, si de 25 años a 15 es un 40% menos, entonces vamos a reducir el mínimo también un 40%. Esa es otra postura. Hay otras que dicen, bueno, si 15 años es el monto, el margen establecido por la ley para la sanción, ¿no? Entonces es como que la prisión perpetua, cuando es tentativa, se reduce a 15. Entonces, bueno, hagamos como lo hacíamos en la ley anterior, reducir los máximos y los mínimos al grado de tentativa. Es otra opción, que no lo dice la ley, sino es como volver a la ley que queda, ¿no es cierto?, derogada. Pero a mi criterio, ya conversando también con colegas de otros países, porque me parece que América Latina tiene este tema de, bueno, hay algunos que son más restrictivos, hay lugares donde no hay justicia especializada, como decía la otra vez en Chile, porque ellos tienen una ley especializada, pero no tienen los órganos porque no son mucha la cantidad de delitos, y bueno, es lo que estamos tratando, de que los organismos, los órganos que trabajan en esto sepan, no sea solamente que supieron la Convención de Memoria y a veces, sino que tengan una experiencia en estos temas para poder, a la luz de las convenciones y de los derechos que están consagrados, sobre todo porque, como dijimos recién, las prácticas retributivas no van a traer un mejor destino a la comunidad. La comunidad va a traer un mejor destino si tenemos una sanción que no sea, digamos, por supuesto, ¿no es cierto?, en los casos muy graves, pero que no sea a veces privativa de la libertad, sino que en realidad tratemos de tener una medida más educativa. Pero ¿cuál sería el tema? Por ejemplo, en Guatemala, ¿sí?, ellos tienen una sanción, que también es una de las cosas que yo le critico a esta ley, que no hizo una diferencia entre 14 y 15 y 16 y 17 para poner una medida. Esta ley le pone a todo lo mismo. Por ejemplo, en Guatemala tenemos los chicos ellos tienen desde los 13, 14 a los 15 años, 2 años como, 13, 14, 2 años como máximo la sanción, y el máximo de los chicos que tengan 15, 16 o 17 va a ser 6 años. Y ellos dicen, no tenemos mínimo, no hay mínimo, el máximo es ese. En el Código Penal lo que aplicamos es el núcleo, o sea, el delito, pero el mínimo no existe, sino que tenemos un máximo.
¿sí? Máximo 15. El mínimo, y bueno, se verá de acuerdo a todo esto que hemos estado estudiando. La situación del adolescente, la gravedad del hecho, por supuesto, la calificación que tenga, ¿no es cierto?, el daño a la víctima, como también la misma ley lo dice en alguna norma. Y bueno, esto no se va a poder aplicar, esta sanción, o no se va a poder hacer una alternativa con este tipo de conducta. Entonces, lo que yo, bueno, un poco viendo todo esto, considero es que, como en otros países, a la luz del bloque convencional, no hay un mínimo establecido, solamente el máximo. Entonces, tenemos que ver de qué manera, ¿no es cierto?, podemos, o los jueces que tengan la responsabilidad de poner sanción, realmente fundamentar la respuesta jurisdiccional. Pero está la ley preparada para eso, ¿sí? No es una obligación guiarse por un mínimo o buscar una regla que no está en la ley como la tentativa, o decir, bueno, si bajó el 40, vamos a bajar el 40. Yo creo que acá tenemos que utilizar todo esto que hemos venido estudiando. La necesariedad, la no arbitrariedad, la situación personal del adolescente, el daño causado, y en base a eso, que no sea arbitrario, porque lógicamente quizás tengan que llegar a un acuerdo, conversar o ver, pero yo creo que hay que ir a esto, a lo que la ley nos pide, individualizar al adolescente cuál ha sido su hecho, y por supuesto con un máximo hasta 15, pero poder regular la justicia como hacen otros países, o sea, no es algo arbitrario, algo que no se haga, no. En otros países latinoamericanos lo que hacen es regular una sanción. Y más, me decían ahora una de las magistradas, mira, en realidad están todas las personas que están aplicando los jueces, ¿no es cierto? Porque ellos tienen un juez de cumplimiento o un juez de la medida, ¿no? Porque precisamente esta medida también, ¿no es cierto?, tiene que regularse o establecerse en una audiencia, y justamente el juez, la idoneidad de la sanción, la van a determinar de acuerdo también a esa especialización que tengan los jueces. Hay magistrados que si vienen del fuero de adultos, ni se les va a ocurrir, como ha pasado muchas veces, en poner una sanción pequeña, ¿no? Hemos tenido casos de la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que casos incluso de homicidio con robo con homicidio, que para un adulto tiene una sanción, ¿no es cierto?, específica y muy grave, ¿no es cierto?, para adolescentes le ha puesto 2 años y medio, valorando la situación del adolescente y resguardándose en esa cláusula del artículo 4 que hablaba precisamente de esto de aplicar un parámetro parecido al de la tentativa o el grado de tentativa. Entonces, esto es una propuesta, o sea, la ley nos trae el máximo. El mínimo no tenemos que guiarnos, quizá, como le digo, es una idea, es una basada también, como digo, en cómo se está legislando en otros países y sobre todo en la legislación convencional. O sea, cada niño, cada situación, delito, violencia, y entonces especifico cuál es la sanción adecuada a ese adolescente y por ese hecho puntual, ¿sí? Bueno, eso es una idea. No sé si el doctor quiere agregar algo en base a eso, porque bueno, es algo que realmente se va a tener que trabajar, porque lo otro es todo idea. Los mínimos se mantienen, aplicamos la tentativa, bajamos el 40%. Sí, a ver, voy a... Si alguien quiere hablar de los adolescentes, también. Bueno, yo creo que este análisis que hace la doctora da distintas alternativas, que son también correctas, atendibles, efectivamente, desde la más estricta, más gravosa, que sería la de considerar digamos, la escala de 1. Esa sería una, la otra es la reducción matemática, la otra es volver un poco a la tentativa, considerando que el código tendría más de una escala penal, el código de fondo, la pena para delito consumado, para delito tentado, salvaba el artículo 4 del 2278, pero claro, una interpretación de ese tipo podría faltar algo, que es precisamente las características del hecho, que por eso la norma antes nos permitía eso. Entonces es un punto que habría que analizar. Y el otro que es, que sugiere también analiza la doctora,
que es considerar, para decirlo de forma clara, una escala de 0 a 15, que es como hay en otros países, donde al manifestar solamente el máximo, en realidad el mínimo es 0, o sea, se podría decir que va a aplicar un mes, o 2 meses, o 3, o un año, o 2, de acuerdo a la naturaleza del hecho, las circunstancias, la situación del adolescente, lo que sea, para poder graduar la pena. Porque la argumentación es que las revisiones que hace el código, que hace nuestra ley, que hacen otras leyes, al código penal, es al núcleo del delito, o sea, al tipo del delito, pero no a las penas. Por eso quedaría esa interpretación de decir, no, bueno, acá en realidad el límite es de 15 años, pero para abajo, porque también violaría el principio de proporcionalidad, lo pueden quedar esos mínimos. Es una interpretación posible. Otra cuestión a la que volvería un segundito es el tema de la posibilidad que tanto preocupa y también puede depender mucho de la legislación procesal. Pero el tema de la censura, acá en el artículo 17, en el segundo apartado, tiene una norma, la que se hizo referencia recién, donde dice que la decisión con respecto a las penas privativas de la libertad, es que enumera, debe ser tomada por el tribunal o juez una resolución, lo que supone una audiencia previa, en la que se pongan los motivos que justifiquen la privación de la libertad. Esto de que el juez debe una resolución decir que justifica, me suena un poco también parecido a esto de la necesidad de pena de la que hablamos hoy. Porque ¿qué pasa si no lo puede justificar? Tiene que aplicar una alternativa. La idea sería la prisión de libertad. Esto pareciera, como decía la doctora, que podría dar lugar a la censura en el caso de las penas privativas de la libertad. O sea, en ese caso, se escucha cortado. A ver. Bueno, en síntesis era solamente reflexionar sobre ese artículo, ese 17 segunda parte, porque ahí podría haber una luz, todo dependerá después de las interpretaciones, por supuesto, y de la norma procesal, porque la norma procesal podría bloquearlo, y habría que analizar la validez de la norma local, pero se dicte que no sabemos, todavía eso se está discutiendo, pero generaría la posibilidad de que las penas privativas de la libertad podría abrirse esta ventana en el sentido de diferenciar la declaración de responsabilidad de la justificación de la pena. Reitero, justificar implica dar razones de que la pena es necesaria, de que la pena es idónea para el caso. Y eso se parece a lo que teníamos antes. En todo caso, correspondería reemplazar o sustituir por una pena menos grave. Bueno, nada más. Gracias. ¿Se escuchó algo? Si no, lo vuelvo a decir un poquito para ir concretando, pero creo que es un tema fundamental. Personalmente escuché perfecto, no sé. Bueno, vamos a ir y vamos concretando. Entonces, otra de las cosas importantísimas para que tenemos que ver, que me parece inconstitucional, es este tema de la regla que sigue el artículo, mismo artículo, ¿no es cierto?, que dice que el plazo máximo de las penas, bueno, tenemos que son 15 años, pero después dice, cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal, artículo 13 lo que es, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las otras medidas, ¿no es cierto?, establecidas también en el artículo 12. Y acá lo que nosotros decimos es que realmente poner un estricto 2/3, cuando siempre sabemos que hay principio de flexibilidad, de revisión permanente, y sobre todo el tema de que sería como más gravoso para el adolescente, no puse la cámara, como más gravoso para el adolescente justamente que para el adulto, porque según lo que dice el Código Penal, si la sanción que corresponde es hasta 3 años de prisión,
la pena que se tendría que tener cumplida es hasta 8 meses. Y acá le está diciendo que en todos los casos es 2/3. Entonces, nos parece que esta regla también hay que revisarla porque viola los principios de flexibilidad, proporcionalidad, interés superior, especialidad del régimen adolescente, excepcionalidad precisamente del encierro y este mandato de integración social. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta mucho la evolución, sino que tiene un límite estricto. Eso también es para que ustedes lo puedan reflexionar. Entonces, es más gravoso que para el régimen de adultos. ¿Por qué? Porque precisamente no hace esa diferenciación que hace el Código Penal, que a lo mejor la podemos tomar como complementaria y sí aplicar, que si tuviera 8 meses, ¿no es cierto? Si tuviera una pena hasta 3 años, a los 8 meses podría ser obtener esta libertad. Y sobre todo, ¿no es cierto?, el tema de que tiene que tener esta conformidad del Ministerio Público Fiscal, favorable, dice la ley, y opinión de la víctima. O sea que tiene una mayor carga que la persona adulta. Bueno, ¿puedes hablar ya que se te escucha? Bueno, hay una cuestión que acá, decía al pasar, querría señalar. Solamente un segundo, que es que acá también me llama la atención, porque en realidad, en lugar de qué pasa con una libertad condicional común de adulto, o la que hoy día tiene un adolescente que esté condenado y haya obtenido la libertad condicional, bueno, sigue cumpliendo esa pena. Lo que pasa es que la cumple en libertad, por eso es libertad condicional, o sea, sujeto a condiciones. Pero acá no, acá le muta la pena, porque dice, podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en la ley. Entonces, de forma conjunta o alternativa, de manera que en realidad le está sustituyendo la pena, y eso, bueno, eso contraría una serie de principios que hacen incluso a la estabilidad misma de la sentencia, que ha tenido ya una pena determinada para una fecha de cumplimiento. Me parece que acá también hay una cosa que va a haber que pensar y analizar, porque no es lo mismo que la libertad condicional común, sino que le muta, le cambia por otra pena. Entonces sí, va a recuperar la libertad, pero va a seguir con ciertas... No sé si está comprendido. O sea, si fuera adulto, 2/3 se va a la calle. Le ponen algunas reglas de conducta, tenés que vivir en tal lugar, sobre todo el domicilio. Ahora, si sos adolescente, tenés 2/3, pero no te vas así nomás. Te voy a imponer otras sanciones previstas en el artículo 12. ¿Está claro eso? Como que es más gravoso también en ese sentido. Y el tema del incumplimiento de la pena, que ya es el último artículo, digamos, de este bloque, y nos queda uno más, y ya los voy a dejar tranquilos, chicos, para que disfruten de este día. También es importante tener en cuenta que cuando, ¿no es cierto?, el artículo 21 nos habla de cuando hay incumplimiento de la pena, o sea, le pusieron esas medidas y bueno, no la cumplió esa medida del artículo 12, que ante el incumplimiento injustificado de penas alternativas impuestas como condena, el juez entonces deberá sustituirla por otra más severa, o sea, así nomás, igual que lo que decía recién, no cumple, le imponemos, ¿no es cierto?, o le suspendemos la mediación o le suspendemos la probation. O sea, realmente también esto consideramos que es algo que es muy restrictivo y no puede ser, digamos, respetado, por decirlo así, de la manera en que el código lo dice. Porque precisamente no está cumpliendo con esto mismo que mismo la ley dice, que son este principio de convencionalidad, y a veces, y sobre todo, los adolescentes tienen que ser escuchados porque precisamente muchas veces no cumplen porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, en síntesis, ¿de qué hablamos? Prohibición de perpetuas, perfecto. Revisión cualitativa, esto tiene que existir más allá de lo que dice la ley en cuanto a los plazos. El tema, ¿no es cierto?, de los mínimos, que a mi criterio el mínimo es 0 y el máximo es 15, no es algo caprichoso, es algo que así se aplica en algunos otros países. Después vamos a escuchar un ratito a Carla, si alguno se quiere quedar un rato más, me encantaría saber cómo están trabajando allá. El tema de la flexibilidad y restauración, eso es fundamental, y tener la pena de privación de libertad como último recurso. Revisable, flexible, progresiva y ajustada a la evolución concreta del adolescente. Eso es lo que tenemos que defender cuando se aplique medidas en la legislación argentina. Y precisamente acá lo tenemos, ¿no es cierto?, cómo está diagramado, esto se los voy a dar después en la plataforma para no demorarlos más, las medidas, esto es un resumen precisamente de esta parte que me parece fundamental
de la ley, porque es la que más artículos tiene y la que más tenemos que defender estos principios convencionales, ¿sí? Privación de libertad, último recurso, y todas esas limitaciones que nos pone la ley, tratar de precisamente sortearlas, no ilegalmente, sino legalmente, con todo esto que tenemos en esta pantalla. Reglas de La Habana, directrices de Riad, la convención, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio y sobre todo la convención, las reglas iberoamericanas de justicia juvenil restaurativa. Ahora, tenemos las recomendaciones prácticas y lo último que vamos a ver esta tarde es la suspensión. Mire, esto está muy amplio en el texto del libro y también esto se lo voy a dejar en la plataforma porque esto es terrible. La ley nos dice, vamos a suspender la prescripción, ¿sí? ¿Qué es prescripción para aquellos que no son abogados? Y bueno, cuando transcurre el tiempo, nosotros ya no vamos a responder por el delito, ¿sí? El Código Penal tiene plazos muy estrictos de 2 a 12 años, ¿sí? A mí no se me sancionó y bueno, va a prescribir. Pero para los adultos lo tenemos. ¿Pero qué dice la ley? Aparte de lo que de la prescripción, de la suspensión, de lo que provoca la suspensión en adultos, a los adolescentes le vamos a poner más reglas que suspenden la prescripción. O sea, el delito que se comete, quizá vamos a tenerlo más tiempo, ¿no es cierto?, para su procesamiento, para su resolución. ¿Por qué? Por cuestiones prejudiciales. Cuando lo mando a mediación, a ese lapso se va a suspender la prescripción. En vez de tomarla, como se tomaría en una persona adulta, no, al chico se le suspende el plazo de prescripción si va a mediación. Y si tiene un problema de salud también se lo voy a suspender. ¿Por qué? Porque es adolescente. O sea, le damos un tema, ¿no? Agravamos la situación de los y las adolescentes agregando causales de suspensión que para las personas adultas no existen. Y ahí estamos violando precisamente, como decimos, este parámetro que habla de que a los y las adolescentes tenemos que darle un sistema que sea más beneficioso que el de adultos, nunca más gravoso. Eso es una regla para todos los que trabajan en la infancia. ¿Cuáles son las cuestiones? Bueno, son las, como dije, la cuestión perjudicial, la mediación y también la salud mental. Ahí hacemos después un desarrollo del tema de salud mental, que ahora no tenemos el tiempo de hacerlo, pero pensamos que agrava precisamente la situación y viola el bloque convencional. Precisamente por esto, ¿no? Por estos principios que no está respetando. Esto de la protección integral, la perspectiva de infancia, justamente la mediación, o sea, algo que es restaurativo. Ay, bueno, si no llegan a un acuerdo con la víctima, esto va en contra del adolescente y ese plazo no lo voy a considerar para precisamente cesar en la acción. Bueno, el tema de salud mental, terrible, y sobre todo tenemos que ver que ha habido dentro de lo que es la jurisprudencia, como digo, Argentina, tanto en Córdoba, Catamarca y en Mendoza, el plazo de prescripción para adolescentes se reduce al grado de tentativa. Justamente en Córdoba también puso la escala reducida en una sentencia del 23, Catamarca también declaró la inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, de ese piso que tenía para adultos la prescripción, y como digo, Mendoza también, en fallos del doctor Brandi, del Tribunal Penal de Menores y también de los juzgados penales de menores, teníamos en cuenta para el plazo de prescripción la pena reducida al grado de la tentativa. Espero haber sido más o menos clara, si bien el tiempo no es mucho, pero justamente tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Que la norma exige un control estricto de constitucionalidad, el interés o perspectiva de infancia y la aplicación restrictiva de todos estos institutos, ¿sí? Ahí tenemos una infografía que también les puede dar más claro esto, y lo tienen también en la plataforma y lo tienen también en el texto del libro, que bueno, hay muchas cuestiones que vamos a seguir trabajando para priorizar y para ser realmente justos y legales en la aplicación de esta ley. Convención, observaciones, declaraciones y todo lo que la América Latina ha trabajado y ha construido en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes vulnerados, y sobre todo, de que no podemos pensar que la punición nos va a traer más paz en nuestro país ni en nuestra provincia, y sobre todo nos va a traer ilegalidad. Así que un poco con eso quería completar hoy y bueno, quería escuchar si alguien quería opinar. Hay muchos magistrados. Ahí está Carlita, cómo trabajar en México el tema de las sanciones, si quiere contarnos. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, bien. Bueno, primero felicitarla por la exposición, muy clara, muy precisa, y en contraste con el Estado mexicano, pues su ley
he estado en otras capacitaciones que he estado viendo respecto a esta ley que va a entrar en septiembre. Se parece mucho a la mexicana. Tienen muchos puntos de contacto específicos. Nosotros, esta ley tiene desde el 2016 aplicándose en todo el territorio mexicano. Y en el tema de medidas de sanción, incluso también las medidas cautelares que se le imponen a los adolescentes aquí en México, son en base a los principios de proporcionalidad y idoneidad. Se puede prescindir de la medida cautelar, pero no de la medida definitiva. A diferencia de lo que estaba escuchando con usted, nosotros, nuestra ley es más sancionadora, o sea, el objetivo de nuestra ley no es tanto ser socioeducativa, sino castigar al culpable. Fue un copia y pega del Código Nacional de Procedimientos Penales para Adultos. Entonces, aquí un adolescente que es declarado responsable, se le tiene que imponer una medida de sanción. No tenemos no se tiene la facultad en la ley para poder prescindir de la medida de sanción. Nuestras medidas de sanción son muy poquitas, la verdad tenemos muy poquitas medidas de sanción. Va amonestación, libertad vigilada, servicio en favor de la comunidad, apercibimiento, que son medidas de sanción en libertad, y medidas en internamiento tenemos estancia domiciliaria, semi-internamiento y el internamiento en un centro especializado. Las máximas, nosotros, a diferencia también como con Guatemala, nosotros tenemos 3 grupos etarios. Nosotros, nuestra ley basa a partir de los 12 años, podemos sancionar a adolescentes aquí en México. De 12 a 14 no puedo imponer ninguna medida de sanción que implique el internamiento. Eso sí está prohibido. De 14 en adelante ya podemos imponer internamiento, pero de 14 a menos de 16 la máxima son 3 años. Bueno, mucho y de mejor que acá. 16 a 18 son 5 años de internamiento. Esas son las medidas que nosotros manejamos aquí. Claro, por eso, América Latina, si bien es cierto que usted es más restrictiva, pero la sanción, acá en Argentina tenemos sanciones muy elevadas, no digo en la provincia de Mendoza, donde hemos trabajado mucho estos temas, pero sí ha habido sanciones de más de 30 años, 35, en los últimos tiempos, digamos, con juicios abreviados, que también lo vamos a trabajar, como digo, en otro curso de la parte de procedimiento, pero me pareció importante reflexionar sobre esto. Entonces, empecemos desde la justicia, de los organismos, de los supervisores, de todos los que trabajamos en este tema, de reflexionar sobre cómo se va a aplicar la ley, que realmente, que lo que la misma ley está diciendo, o sea, eso que dice la ley, lo tenemos que aplicar pero en beneficio de los adolescentes y no quedarnos con esas reglas restrictivas que vamos a ver la próxima clase, o la última creo, el tema de las reglas procesales para Buenos Aires o Capital Federal, que algunas personas de la provincia o magistrados, etcétera, la están leyendo como que las tenemos que aplicar y no es así. Nosotros tenemos que guiarnos por el bloque convencional y también por lo que esta ley dice en cuanto a la defensa de la necesariedad, el tema que se pueda hacer la censura, el tema de, que si hay un requisito que sea más perjudicial para el adolescente, más grave que del adulto, eso no se podrá aplicar porque eso desde siempre es algo que está regulado por la misma convención y por todas las reglas que son obligatorias. Bueno, no quiero demorarlos más, a ver quién quiere hablar, me encantaría escuchar a alguno de ustedes, de los que han venido hoy a la clase. Les agradezco que vengan porque, bueno, creo que está bueno reflexionar en conjunto. Ahí Natalia me está escribiendo. Bueno, acá hay muchos que se están yendo porque, bueno, está ya todo dicho. Bueno, la próxima clase vamos a prometer que vamos a tener más espacio para el diálogo, que me encantaría escucharlo. Bueno, que estén muy bien. Que pasen, la próxima clase ya saben, 24, yo les estoy mandando mail, algunos estarán repodridos de recibir mail de la clase, pero como se van inscribiendo más, yo les mando a todos, para que no se equivoquen. Entonces, el día 24 y el día 26 son las últimas 2, y espero que Carlita pueda estar, y a lo mejor también puedo invitar a nuestra amiga Verónica de Guatemala, que es jueza. Ellos tienen en muchos países jueces de ejecución, pero tienen ya esa cultura, ¿no? Y la verdad que ella me decía, estudian tanto los jueces que ahora yo prácticamente no tengo sentencias. 6 años nadie pone, me decía Vero. Esperemos que acá también pase lo mismo. Bueno, gracias. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.
Mm.